Audiencia, buenas noches. Gracias por sintonizar Estación Siniestra. Esta noche tenemos un episodio bastante inquietante, porque hablaremos de apariciones en carretera, pero no de sombras rápidas o figuras que se vieron un momento en la oscuridad. Este episodio está a otro nivel. Relatos enviados por nuestros propios conectores, testimonios que ocurrieron en autopistas solitarias. Así que ponte cómodo, cómoda, apaga la luz y prepárate. Mi nombre es Santiago. Comenzamos. Esto que voy a contarles nos pasó a mi esposo y a mí hace algunos años, cuando planeamos un fin de semana para ir a visitar a mi mamá que vivía en Xochitepec, Morelos. Nosotros somos de la Ciudad de México, así que cada que vamos tenemos que agarrar carretera. No es algo que hagamos seguido, pero esta vez queríamos sorprenderla. Salimos temprano, pero entre el tráfico y paradas para cargar gasolina o comer se nos hizo un poco más tarde de lo planeado. No era tan noche, eran aproximadamente las 7:30, pero ya estaba oscuro. Pasando la zona de Coajomulco, el paisaje cambia mucho. Ya no hay casas, ya no hay tiendas, ya no hay civilización. Solo carreteras, árboles y tramos largos completamente solos. Recuerdo que íbamos escuchando música, tranquila. Yo iba viendo por la ventana porque siempre me ha dado una tranquilidad enorme viajar en carretera. Esa noche se sentía muy solitaria. Iba cantando en voz baja, viendo pasar los árboles. Y de repente, de la nada, salió una muchacha a lo lejos. Mi esposo frenó fuerte, quedamos al frente de ella. Ella salió prácticamente de entre la oscuridad hacia el carril, agitando los brazos. Era una joven delgada, vestía normal, jeans y una playera rosa. Lo recuerdo perfectamente porque me llamó la atención el contraste de la ropa clara con la oscuridad del lugar. Pero lo que más me impactó fue que tenía un golpe en la cabeza. La sangre no se veía fresca, se veía como seca, oscura, pegada al cabello y a la ropa. Ella estaba muy alterada. Se acercó a la ventana y casi llorando nos dijo: "Por favor, ayúdenme, marquen a las autoridades, nos volteamos más adelante". Su voz era desesperada. Mi esposo se orilló y yo le pregunté dónde estaba el carro. Nos señaló hacia adelante, diciendo que estaban más adelante, que ella había corrido varios minutos buscando ayuda, pero que no había encontrado nada hasta que vio nuestras luces. Decía que su esposo estaba inconsciente al igual que sus hijos, que no quería que les pasara algo. Su voz se escuchaba entrecortada, estaba llorando. Mi esposo le dijo que subiera, que fuéramos al accidente para ayudar, pero ella no quería subir. Solo repetía que marcáramos a la patrulla, a la ambulancia, a quien fuera, pero que la ayudáramos. Yo intenté tranquilizarla, pero no permitía que la tocáramos. Hacía frío y le ofrecí una chamarra, pero se movía hacia atrás, como si no quisiera contacto. Mi esposo llamó al 911, dio el kilómetro exacto en donde nos dijo aquella muchacha. Explicó que había una volcadura cerca de ahí. Mientras tanto, la muchacha caminaba de lado para otro, alterada, llorando, diciendo que fuéramos a ayudarlos rápido. Le insistimos en que se subiera al carro, pero ella dijo que no. Le dijimos que ya habíamos pedido ayuda, que fuéramos para allá, pero parecía no entender. De pronto dijo que iría a buscar más ayuda, que intentaría encontrarse con los paramédicos en el camino, y salió corriendo, hacia la oscuridad justo por en medio de la carretera. Mi esposo y yo nos quedamos viendo sin entender. Arrancamos y avanzamos hacia donde ella nos había dicho que estaba el accidente. Yo iba muy nerviosa. Le dije a mi esposo que regresáramos por la chica, que estaba oscuro, que no se veía nada, que estaba en shock y no pensaba con claridad. Al principio él me dijo que no, que primero fuéramos al accidente, pero insistí tanto que al final dio la vuelta. Regresamos despacio por el tramo donde la habíamos visto, pero nada, ni un rastro. Seguimos más adelante buscándola, nos orillamos, nos bajamos un momento y gritamos, pero no se escuchaba nada, solo el viento y los árboles. Buscamos por gran parte de la carretera, buscamos entre los árboles unos minutos más, pero nada.
Pasaron como 15 o 20 minutos en total buscándola, hasta que vimos una ambulancia pasar a toda velocidad hacia adelante. Pensamos que tal vez ya la habían recogido, así que decidimos seguir a la ambulancia. La seguimos varios kilómetros hasta que llegamos al lugar del accidente, y ahí estaba el carro, volcado, con las luces de emergencia parpadeando. Ahí ya habían patrullas, conos, personal acordonando la zona. Nos orillamos. Desde lejos vimos cómo los paramédicos sacaban a las personas del carro volcado. Primero a un hombre, luego a 2 niños, todos inconscientes, todos manchados de sangre. Pero después sacaron a una mujer vestida con jeans y playera rosa, el mismo golpe en la cabeza. Era ella, era a quien nos habíamos encontrado en la carretera. Sentí que el estómago se me cayó. Miré a mi esposo y él estaba igual de pálido. No podía ser posible. La habíamos visto caminando, hablando o gritando, pidiendo ayuda. Pero ahora estaba ahí, inconsciente, saliendo del carro volcado. Nos quedamos en shock. Mi esposo preguntó discretamente a un paramédico si habían encontrado a alguien caminando por la carretera pidiendo ayuda. Pero nos dijo que no, que solo ellos habían llegado. Yo todavía intenté pensar que tal vez era una hermana, alguien muy parecida. Pero preguntamos a uno de los oficiales y nos dijeron que solo eran ellos. No había ninguna otra mujer. Nos regresamos al carro sin decir nada. Seguimos manejando hacia Xochitepec en completo silencio. Ninguno quería decir la palabra. Pero los dos sabíamos lo mismo. Habíamos visto su espíritu. Salió a pedir ayuda para sus hijos, para su esposo. Llegamos a la casa de mi mamá y le contamos todo. Ella solo nos dijo algo que hasta hoy me pone la piel chinita. Cuando alguien muere en carretera, a veces no sabe que ya murió. Nosotros no sabemos qué fue de ellos. Espero de corazón que todos estén bien. Pero desde ese día, cada vez que paso por esa zona, recuerdo esta historia perfectamente. ¿Ustedes creen en el charro negro? Mi nombre es Homero y déjenme contarles un encuentro que tuve con este ente, con esta leyenda. En ese entonces tenía 38 años y trabajaba junto con mi compañero Julián, haciendo entregas industriales. Viajábamos mucho por carretera. A veces él manejaba y cuando se cansaba era mi turno. Llevaba 1 año con él como compañero y yo llevaba más de 10 años trabajando en la empresa. Claro que habíamos tenido encuentros paranormales. Claro que nos habían asustado. Sombras en la carretera, sonidos extraños, figuras que ves en la oscuridad. Pero nada parecido a esto. Eran alrededor de las 4 de la madrugada. Habíamos salido del centro de Guanajuato y queríamos llegar temprano a Santa Teresa, así que tomamos la carretera Guanajuato-Silao. A esa hora la carretera está prácticamente sola, solo uno que otro tráiler o camión de carga. Yo iba manejando una camioneta blanca de la empresa. Julián iba de copiloto. La carretera estaba despejada y, siendo honestos, íbamos algo rápido, unos 120 kilómetros por hora, quizá un poco más. No había tráfico y queríamos llegar un poco antes. Íbamos platicando cosas del trabajo, riéndonos de un cliente que siempre nos molestaba. El ambiente era normal, relajado, hasta que un ruido que escuchamos nos distrajo. Fue un relinchar, fuerte, pero no lejano. Se escuchó como si el caballo estuviera con nosotros. Julián y yo nos quedamos callados al mismo tiempo. Volteamos a ambos lados de la carretera, pero no había nada. Solo oscuridad y el asfalto iluminado por las luces. Pensamos que tal vez el camión que nos había rebasado segundos antes llevaba animales. Nos convencimos de eso, así que seguimos manejando, platicando y riéndonos. Pero unos segundos después, se volvieron a escuchar otro relinchar.
esta vez del lado del copiloto, más cerca, mucho más cerca. Julián volteó hacia la ventana de golpe. Yo miré por el retrovisor, pero no se veía nada. La carretera estaba completamente sola. Intentamos tranquilizarnos diciendo que quizá alguna bocina estaba en algún punto de la carretera, algún sonido extraño que el viento arrastraba. Intentamos pensar eso. Pero entonces empezó algo peor. Se escuchó el galope, claros golpes de casco contra el pavimento, uno tras otro, como si un caballo viniera corriendo detrás de nosotros. Mi corazón empezó a acelerarse. Miré el retrovisor central, pero no se veía absolutamente nada. Sin embargo, en el espejo lateral del lado del conductor, de mi lado, algo comenzó a notarse. Una sombra. Al principio pensé que era un efecto de luz, pero no. Era la silueta de un caballo. Venía acercándose rápido. El sonido del galope era claro, fuerte, constante, y entonces lo vimos. Aquel caballo se emparejó con la camioneta. Era completamente negro, grande, más grande de lo normal. Encima iba vestido un hombre vestido de charro, todo de negro, con detalles dorados en el pantalón, y llevaba un poncho que le cubría el pecho y la espalda. Sombrero ancho, perfectamente colocado, espalda recta. Era como si la velocidad y el aire que pegaba no significara nada. Al verlo yo me quedé petrificado. Lo miré de arriba abajo. Y lo más extraño, lo más aterrador, era que el caballo galopaba pero no tocaba el suelo. Sus patas se movían en el aire, como si corriera, pero no había impacto contra el pavimento. Sin embargo, también se escuchaba el galopar. Era algo muy raro que ni siquiera sé cómo explicarles. Julián empezó a decir groserías. Yo sentí un miedo enorme y gigantesco y mi única reacción fue apretar el acelerador. Subimos a 130, 140, 150 kilómetros por hora. La camioneta vibraba por la velocidad, pero el charro seguía ahí, corriendo junto a nosotros, a la misma velocidad. A veces giraba lentamente el rostro hacia la ventana, pero no se distinguía bien su cara, solo sombra bajo el sombrero. Julián empezó a gritarle, a insultarlo, como si fuera una persona normal. Yo también, nervioso, empecé a decirle de cosas, pero no se iba. Por más que acelerara o frenaba, no se iba. No se quedaba atrás, no se adelantaba, solo galopaba junto a nosotros. Mis manos, mis pies, todo mi cuerpo estaba sudando. Temblaba del miedo y la desesperación al ver aquel ente a mi lado era muy, muy fuerte. Julián empezó a rezar en vez de maldecir. No gritaba ya, solo rezaba, en voz baja. Yo ya no hablaba. Quería soltar el volante, pero no lo hice. Solo manejaba. Pasaron quizá 1 o 2 minutos, pero se sintieron eternos. Y de pronto, el charro inclinó ligeramente el cuerpo hacia adelante, como si le indicara al caballo que acelerara. Y en tan solo un segundo, nos rebasó. Pero no como algo normal. Parecía deslizarse sobre el aire. Se fue hacia el frente. Lo vimos alejarse por el camino y así como apareció, desapareció. El silencio regresó. Yo bajé la velocidad y mis piernas temblaban. Julián estaba pálido. Nos miramos, me orillé, apagué el motor y nos quedamos dentro de la camioneta respirando fuerte. Nos vimos las manos, estábamos temblando. No fue mi imaginación, ¿verdad?, Julián me dijo. Yo solo negué con la cabeza. Ambos estábamos blancos. Nunca en mi vida había sentido un miedo enorme, un miedo así. No era miedo normal, era un miedo profundo. Como si algo que no pertenece a este mundo hubiera decidido jugar con nosotros. Después de unos minutos arrancamos otra vez. En Guanajuato se habla mucho del charro negro. Yo siempre pensé que era una leyenda del folclore mexicano, un invento para asustar. Pero ahora entiendo que esas leyendas, todas, están por algo.
Audiencia, antes de continuar con el episodio, si te está gustando, déjame un like y comenta a qué hora te atreves a escuchar estas historias en carretera. Ahora no los interrumpo más y sigamos con el siguiente relato bastante inquietante. Continuemos. Tengo más de 20 años manejando trailers y he cruzado casi todas las carreteras del norte del país. Pero lo que me pasó hace unos años en La Rumorosa no lo he podido olvidar. Eran aproximadamente las 2 de la mañana. Yo iba bajando la zona de curvas rumbo a Tecate. A esa hora no hay casi nadie, solo el viento pegándole al tráiler y ese silbidito constante que se mete por la ventana de la cabina. Y déjenme decirles algo, si La Rumorosa de día es peligrosa, La Rumorosa de noche es otra cosa. Las luces del tráiler apenas alcanzan a iluminar unos metros más adelante, y todo lo demás es pura oscuridad, cerros, barrancos, no hay casas, no hay negocios, no hay nada. Yo iba concentrado, bajando con cuidado porque esa zona no perdona errores. Pero justo bajando por una curva a la orilla del acotamiento vi una silueta. Una mujer, sola, quizá unos 23 años, vestida con un vestido muy corto, con escote y zapatillas largas, sin suéter, sin chamarra, solo con una bolsa. Sin duda alguna era una servidora, ya saben de qué. Y hacía frío, un frío que calaba, pero ella parecía no tener. Estaba ahí, en la orilla, esperando a que la recogieran. Lo primero que pensé fue, ¿qué hace esa mujer aquí en plena madrugada? Esa no es zona de bares, no es zona donde trabajen mujeres, es pura carretera sin alumbrado. Yo seguí unos metros, pero algo me hizo frenar junto a ella. No sé si fue morbo, no sé si fue costumbre, pero me orillé. Desde adentro le abrí la puerta. Ella caminó despacio y se subió sin decir nada, ni buenas noches, ni gracias, nada. Solo se sentó y cerró la puerta. Yo arranqué. De reojo la observaba. Era delgada, blanca, pálida de verdad. Tenía ojeras como si no hubiera dormido en días. El maquillaje parecía mal puesto, corrido un poco de los ojos. Ella solo miraba al frente, fija, sin parpadear casi. Esperé que dijera algo, cuánto me iba a costar, a dónde iba, cosas de ese estilo. Pero nada. Solo se quedó en silencio. Encendí la radio para romper la tensión. Se prendió, pero solo se escuchaba estática. Moví la estación, pero nada. Intenté conectar mi música por Bluetooth. La pantalla se encendía, pero no reproducía nada. Pensé que era mala señal. Apagué la radio. Silencio otra vez. Un silencio pesado. Intenté hablarle. ¿De dónde viene, muchacha? Necesita ayuda. ¿Le pasa algo? Pero no respondió. ¿A dónde la llevo? Nada. No me dijo nada. Solo miraba al frente. Empecé a sentir un frío extraño dentro de la cabina. Miré el tablero, la calefacción estaba encendida, pero el aire que se sentía no era un frío normal. Era como si la temperatura hubiera bajado solo de su lado. Mis manos empezaron a sudar. Me estaba sugestionando, pero intenté relajarme. Quise orillarme para empezar el trabajo de ella, ya saben. Comencé a bajar la velocidad y entonces habló. Una sola palabra me dijo. Sigue. No volteó a verme, no cambió de tono, solo dijo eso. Sigue. Pensé que le había pasado algo, que algún camionero o algún trailero la había dejado botada hasta allá. Es por eso que ya no le insistí en nada y traté de ayudarla. Seguí manejando. La carretera parecía más larga de lo normal. Le invité café de mi termo, pero ella no respondía. Le conté algunas cosas para sacar plática, pero no parecía importarle. Las curvas parecían no terminar. Intenté otra vez poner música. La radio encendía, pero no había estaciones, solo estática.
así que la apagué de inmediato. Mis latidos ya estaban acelerados. Dentro de mí había algo que me decía que no estaba bien esto. Intenté tocarle la mano solo para mostrarle apoyo, pero cuando mi mano rozó su piel, sentí hielo, no frío, hielo, como cuando tocas un metal en el invierno. Yo retiré mi mano. Ella no reaccionó, ni me miró, ni se movió. Solo seguía viendo hacia adelante. Comencé a sentir que el espacio dentro del tráiler se hacía más pequeño, el aire más pesado, me costaba respirar profundo. Tenía una leve sospecha de saber lo que era esa mujer, pero no quería aceptarlo. Quise relajarme. Decidí que se iba a bajar. Empecé a orillarme. Antes de detenerme, volvió a hablar. Llévame al pueblo. Su voz era plana, sin emociones. Sigue, me dijo. No discutí. No sé por qué hice eso, pero sentí que no debía llevarle la contra. Seguí manejando hasta ver las primeras luces de Tecate. Entré al pueblo. Las calles estaban vacías. Ella levantó la mano y señaló una dirección. Yo la obedecí. Giré una calle, luego otra, pasé varias cuadras. Me metí a donde ella decía, hasta que paramos en un lugar. Vi dónde estábamos. Estábamos frente al cementerio municipal de Tecate. Las rejas cerradas, oscuro, silencioso. Me detuve. Ella abrió la puerta. Me dijo gracias a secas y bajó despacio. Cerró, caminó hacia la reja. Yo la seguí con la mirada. No volteó, no se despidió, no dijo nada. Ella llegó a la reja del cementerio y sin detenerse, la atravesó. La atravesó a audiencia, como si no existiera. Mi cerebro tardó unos segundos en entender lo que estaba viendo. Sentí que el pecho se me cerraba. Ella caminó unos pasos adentro del panteón y desapareció entre las tumbas. El frío dentro del tráiler desapareció de golpe. La radio se encendió sola y comenzó a sonar una estación normal. Era como si nada hubiera pasado, como si nada hubiera cambiado. Me quedé inmóvil unos segundos. Después apagué todo y arranqué. No miré atrás, no le conté a nadie, no pregunté nada. Solo era mi miedo y yo. Mientras manejaba de regreso a la carretera, supuse algo. Tal vez esa mujer murió en ese tramo. Tal vez alguien la aventó ahí y la dejaron tirada. Quizás su cuerpo fue enterrado en ese cementerio, pero su alma seguía atrapada ahí, en esa carretera. Y esa noche, yo solo la llevé a donde pertenecía. Por ahora quiero mantenerme anonimato, pero tengo 19 años. Esto que les voy a platicar no me pasó a mí. Le pasó a mi tío hace aproximadamente 20 años, en un rancho por la parte de Veracruz, donde vive parte de mi familia. Allá casi todo es sembradío de caña, caminos largos de terracería y pocas casas. De noche se pone completamente oscuro. Antes no habían postes, no había luz. Solo lo que alumbraban los faros del carro que él tenía. Mi tío en ese entonces trabajaba de noche. Salía alrededor de las 2:30 o 3 de la mañana. Siempre hacía el mismo recorrido. Se había comprado un Tsuru negro. Y hasta la fecha aún lo tiene. Ese carro lo conocemos todos en la familia. Esa noche parecía normal. Él ya estaba acostumbrado a manejar por ese camino. Incluso decía que ya se sabía cada bache que había en él. Pero al ir avanzando por un tramo donde a los lados solo habían cañas y nada más, vio algo cruzando el camino. Era un toro muy robusto. Decía que no era cualquier toro, era exageradamente ancho del cuello y del pecho. Pero lo que más le llamó la atención fueron los ojos. Tenía los ojos rojos encendidos, y lo estaba mirando directamente a él.
Mi tío bajó la velocidad, no por miedo, porque él siempre ha sido muy incrédulo. Pensó que tal vez era algún reflejo o que el cansancio le estaba jugando una mala pasada. El toro terminó de cruzar el camino y en lugar de meterse a la caña, siguió caminando hacia adelante por el mismo camino, dándole la espalda al carro. Mi tío decidió orillarse, no por miedo, sino para observar mejor y convencerse de que era un animal normal. Así que se quedó viendo. Y ahí fue cuando pasó lo que hasta el día de hoy no puede explicar. Mientras el toro iba caminando, comenzó a verse diferente. Ya no se veía tan ancho. Su cuerpo comenzó a hacerse más delgado. Mi tío pensó que era la distancia, pero no. Dice que literalmente vio cómo ese animal iba caminando, cambiando de forma. Las patas se veían más largas. El lomo ya no estaba encorvado como de toro. En cuestión de segundos, lo que iba caminando ya no era un toro. Era un hombre. Un hombre vestido completamente de negro. Caminaba por el camino de los sembradíos, exactamente por donde segundos antes iba el animal. Mi tío se quedó helado. Dice que el hombre nunca volteó. Solo siguió caminando hacia la oscuridad con tranquilidad, hasta que lo perdió de vista. Mi tío arrancó el carro y se fue sin mirar atrás. Cuando llegó a la casa no dijo nada, pero días después le contó todo a mis abuelos. Mis abuelos solo le respondieron algo que en el rancho todos sabían. Ese no era un toro, ese era el diablo. Yo sé que muchos no van a creer esto, pero en el rancho dicen que el diablo se aparece así, en forma de animal grande, sobre todo en toro o caballo. Mi nombre es Arturo, y esta experiencia le pasó a mis papás hace unos años. Mis abuelos vivían en el pueblito, una localidad rural perteneciente al municipio de Jilotepec, cerca de Xalapa, Veracruz. Anteriormente mis papás iban a visitar a mis abuelitos de manera constante, pero en una de tantas visitas, mi abuela le comentó a mi mamá que habían encontrado a un campesino muerto en la parte final del rancho de mi abuelito. Ese campesino era conocido por todos y había salido a ver sus tierras, que eran vecinas a las de mis abuelos. Su familia, al ver que no llegaba a la hora de costumbre, decidió ir a buscarlo. Sí lo encontraron, pero estaba tendido ya en la tierra sin signos vitales. Los primeros argumentos concluyeron que la causa de muerte había sido un paro cardíaco. Posteriormente, las autoridades comenzaron las diligencias para el levantamiento del cuerpo y el traslado al CEMEFO. Pero al llegar a la entrada del rancho de mis abuelos, decidieron reposarlo unos minutos ahí, para después continuar el camino con los trámites correspondientes. Al día siguiente, un familiar había fallecido, y mis abuelos vinieron a Jalapa a asistir al funeral. Después de acompañar un rato, mis abuelos quisieron regresarse al rancho, y aunque mis papás trataron de persuadirlos para que se quedaran en casa, debido a que ya era muy de madrugada para llevarlos hasta allá, no lograron convencerlos, así que emprendieron el camino de regreso. Ellos me dijeron que durante todo el trayecto no hubo ninguna situación fuera de lo común. Llegaron al rancho, y mi papá decidió entrar a la mitad del entronque para dar la vuelta y retornar. Pero durante esa maniobra su auto se apagó, quedando separado justo a la mitad de la entrada. Mi abuelo, mi papá y mi mamá trataron de empujarlo, pero el carro se apesantó más y los esfuerzos no resultaron. Mi papá pensó que había sido una falla mecánica, ya que su auto, Datsun, modelo 78, para aquel entonces ya era considerado una pieza clásica, pero jamás le había pasado una situación así. Fue entonces que decidieron descansar un poco del esfuerzo. Pero en ese momento comenzaron a escuchar unas pisadas. Era como si un grupo de personas vinieran en peregrinación. Pensaron que tal vez se trataba de un grupo de amigos que regresaba de alguna fiesta o algo similar.
porque no era recurrente que personas transitaran a esa hora por ahí. Sin embargo, mi mamá vio la posibilidad de que ese grupo de personas pudieran ayudarlos a empujar el carro y retornar a casa. Pero al paso de los minutos, el sonido de las pisadas se fue extinguiendo lentamente, hasta que ya no se percibió nada. Mis papás dedujeron que ese grupo se había ido por algún otro camino. No se espantaron en el momento, pero mi papá, en su último intento por maniobrar con el carro, decidió arrancarlo y mágicamente encendió, permitiendo así dar la vuelta y salir de forma correcta de donde estaba atascado. Ellos dijeron que el coche ya no presentó ninguna otra falla hasta que llegaron a Jalapa. Aunque al paso de los años, platicando sobre ese eco, mis papás y mis abuelos piensan que tal vez el alma de aquel que reposaron en la entrada del rancho fue la que los ayudó a encender el carro nuevamente. O tal vez trataba de dar su último mensaje, debido a su fallecimiento repentino. Tiempo después y en futuras ocasiones que ellos iban para allá, no volvieron a pasar por alguna otra situación así. Sin embargo, es algo que aún me causa intriga y curiosidad en parte. Muchas gracias, audiencia, por escucharme. Audiencia, antes de pasar al último relato del episodio, gracias por estar aquí. De verdad valoro que me acompañes hasta el final de cada video. Y si eres nuevo, te invito a suscribirte y a pasarte por el canal, ya que hay muchas historias que te van a sorprender. Y bueno, yo los dejo con esta última historia, y nos vemos pronto en un nuevo episodio. Chao. Les voy a contar la primera vez que vi un fantasma. Esto me pasó cuando tenía 17 años. Era la primera vez que mis papás me prestaban el carro para salir de fiesta. Mi papá me lo dio casi con miedo. Me dijo 1000 veces que no tomara, que regresara temprano y que manejara con cuidado. Era un Jetta gris bien cuidado. Yo me sentía grande esa noche. Fuimos a una fiesta por la zona boscosa del Estado de México, rumbo a un tramo que conecta hacia Temascaltepec. No es autopista grande, es carretera con curvas, bosques y muy poca luz. Salimos de la fiesta como a las 3:30 de la madrugada. Yo no había tomado, eso lo tenía claro. Íbamos 3, yo manejando, Diego de copiloto y Marcos atrás. Eran como las 4 de la mañana cuando agarramos el tramo más oscuro. La música iba bajita, ya todos estábamos cansados. Había neblina ligera en algunos puntos. Iba manejando, concentrándome, cuando entonces vi algo. Del lado derecho del acotamiento, un hombre estaba en bicicleta. Iba pedaleando despacio, de espaldas a nosotros. Traía un chaleco naranja, de esos que usan trabajadores o ciclistas para que los vean en la noche. Las franjas brillaban cuando les pegaban nuestras luces. Al principio no me pareció tan raro. Pensé que quizá era alguien que iba a trabajar temprano, aunque eran las 4 de la mañana. Lo fui viendo mientras nos acercábamos, pedaleando, lento, muy recto, sin voltear. No reaccionó cuando nuestras luces lo iluminaron completamente. Se lo señalé a Diego. ¿Ves al de la bici? Sí, me dijo. Ha de estar bien peligroso aquí manejar a esta hora. Marcos también se asomó a verlo. Ya estábamos a unos metros. Yo bajé un poco la velocidad porque me dio miedo, me dio cosa pasarle tan cerca. La carretera estaba completamente sola. No venía ningún carro en sentido contrario. Podía ver claramente la bicicleta. Y justo cuando estábamos por emparejarnos con él, aquel hombre desapareció. Simplemente ya no estaba. La bicicleta tampoco. Era como si lo hubieran borrado del camino. Yo frené instintivamente. Diego gritó y Marcos dijo una grosería. Los 3 volteamos al mismo tiempo, y justo en el lugar exacto donde lo habíamos visto desaparecer, había una pequeña capilla de carretera, de esas que ponen donde alguien murió.
La cruz tenía flores secas. La capillita tenía una veladora adentro ya acabada. Yo estoy seguro de algo. Esa cruz, esa capilla, no la vi cuando lo estaba observando a lo lejos. Si hubiera estado ahí, la hubiera notado desde antes. Pero lo que vi fue un hombre pedaleando, no una cruz. Seguimos avanzando ya con ese susto. Apagué la música, yo sentía el corazón golpeándome el pecho. Miré varias veces por el retrovisor porque yo estaba asustado hasta ese punto. Diego intentó hacer algunos chistes con eso, pero no funcionaron. La audiencia lo vimos desaparecer, literalmente.